A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy día, lunes 22 de noviembre, día en el que se celebra el Día de la Educación Parvularia y además es el Día Internacional del Músico. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada para tu niño, abiertos todo el año, está en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que al parecer no pudieron nunca leer bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia y al poco tiempo ellos decidieron ser felices para siempre, es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre, que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conocería más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito: poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevó a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba desapareciendo un día como hoy, 22 de noviembre de 1916, cuando apenas tenía 40 años. Pero a pesar de su silencio y su ausencia, todos los lectores del mundo le seguiremos agradeciendo su vida de búsqueda y de lucha, su indeclinable confianza en un futuro más brillante y cada una de sus obras literarias. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente renovó el estado de excepción por 30 días más. Interpol publica difusión roja contra Sebastián Yunda y ahora es buscado en 194 países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Ecuador por crisis carcelaria. Repsol vende acciones a New Stratus Energy. El gobierno ecuatoriano lo autoriza. Meta de Lazo es atraer $30.000 millones en inversiones en 4 años. En el segmento de opinión, las tarifas aéreas. En política internacional, elecciones en Chile. Los editoriales serán de Martín Pallares. Cárceles, el correísmo se muerde la cola. Alberto Molina, grave conmoción interna. César Ulloa, abrir la cancha. José Hernández, la asamblea es una máquina de extorsión. Noticias del día. El presidente renovó el estado de excepción por 30 días más. El presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción el pasado 18 de octubre de 2021 por un plazo de 30 días más en las provincias del Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. Así lo informó a través de un comunicado difundido la noche del jueves 18 de noviembre por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El comunicado señala que la finalidad del estado de excepción es precautelar los derechos de las personas en Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado y restablecer la convivencia pacífica y el orden público. Con el estado de excepción, personal de las Fuerzas Armadas se mantendrá en las calles para complementar las funciones de la Policía Nacional en el control operativo de ámbitos requeridos por la seguridad ciudadana, la protección interna, la prevención del delito y el orden público. Asimismo, los militares realizarán operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización.
Interpol publica difusión roja contra Sebastián Yunda y ahora es buscado en 194 países. El 12 de noviembre de 2021, la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, por sus siglas en inglés, procedió a publicar la notificación roja en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad contra Sebastián Yunda. El juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, de la Interpol, fue notificado el pasado 16 de noviembre ante la solicitud hecha en octubre pasado dentro del proceso por asociación ilícita en el que es investigado el hijo mayor del cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 7 personas más. El músico Sebastián Yunda recibió inicialmente la medida cautelar de presentación periódica, la cual él incumplió y fue revocada por el juez Ortega. En su lugar, se dispuso la prisión preventiva y se le sumó el pedido a la Interpol para que lo localice y capture a nivel internacional. Bolivia fue el último lugar en el que habría estado Sebastián Yunda, quien salió de Ecuador en marzo pasado y ahora con la difusión roja será buscado en 194 países que son parte de este organismo internacional. A inicios de septiembre pasado, la información ubicada en el teléfono celular de Sebastián dio pie a 19 allanamientos en Quito y Guayaquil, donde se detuvo a Cristian Hernández, ex asesor de Jorge Yunda, a Cintia Puga, en ese momento ex jefa del despacho del alcalde Yunda, a Adrián Aro, gerente de la empresa pública metropolitana de seguridad, a Pamela Novoa, Nancy Gaibor y su esposo, el empresario chino-ecuatoriano Jin Long Wang. Una vez que a estas 6 personas se les inició una instrucción fiscal por 90 días por el delito de asociación ilícita, días después fue vinculado el caso Sebastián Yunda y su tío César Yunda. Sobre este último, quien fue localizado por última vez en México, pesa una orden de prisión preventiva y una difusión azul de la Interpol. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Ecuador por crisis carcelaria. Del 1 al 3 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita de trabajo al Ecuador para analizar la situación que enfrentan los internos del sistema penitenciario en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado, agradeció al Estado ecuatoriano por su apertura y aceptación para realizar dicha visita tras un clima de violencia que ha cobrado la vida de 366 personas en las cárceles este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el Estado de manera urgente adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de quienes están bajo su custodia, a investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables y a prevenir su repetición. Agregó que el Estado debe implementar acciones efectivas, entre las que sugirió impedir el accionar de organizaciones delictivas, protocolos para prevenir amotinamientos, incrementar el personal de seguridad y vigilancia, investigar de oficio de manera seria e imparcial y garantizar el acceso a la información a las familias. El organismo puntualizó que, de acuerdo con los principios y buenas prácticas de la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas, los estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia. Repsol vende acciones a New Stratus Energy y el gobierno ecuatoriano lo autoriza. El Ministerio de Energía autorizó la solicitud de la compañía canadiense New Stratus Energy de adquirir el 35% de la participación de acciones de Repsol Ecuador, la cual opera los bloques petroleros 16 y 67 en nuestro país. Estos 2 bloques se ubican en la provincia de Orellana y son operados por la empresa española Repsol. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, mencionó que la solicitud de la empresa canadiense había sido presentada al Ministerio de Energía el pasado 15 de octubre de 2021. Por esta autorización de la transacción para la venta de acciones de Repsol a New Stratus Energy en el exterior, Ecuador aboca conocimiento y por esa transacción debe pagarse al país una prima por $1 millón. La autorización para la transacción no significa que el país haya autorizado el cambio y la calificación de operador para estos 2 bloques petroleros.
Bermeo señaló que la autorización de cambio de operador no se ha dado todavía. Repsol sigue operando en el país con las mismas condiciones, aunque está en proceso de venta y acuerdo final con la entidad. El contrato entre Ecuador y Repsol vende según los términos originales en diciembre de 2022. Bermeo afirmó que todavía no ha recibido la solicitud de ampliación de plazo del contrato petrolero en los bloques 16 y 67. Uno de los pedidos del Ministerio de Energía fue que en esa transacción se garantice la estabilidad laboral de 408 empleados que están en Repsol en Ecuador. Actualmente los bloques 16 y 67 producen un promedio de 13.019 barriles diarios según la Agencia de Regulación y Control. La meta del presidente Lasso es atraer $30.000 millones en inversiones en 4 años. En el gobierno de Guillermo Lasso, el objetivo es atraer $30.000 millones, la mayor parte en inversión privada, para desarrollar varios sectores y reactivar la economía. En la cumbre de inversiones Ecuador Open for Business 2021 en Quito, el presidente dio la bienvenida a empresarios de 51 países, donde Ecuador presentó unos 46 proyectos de inversión. Por su parte, el ministro de la Producción, Julio José Prado, anunció la realización de unas 500 rondas de negocios. El presidente anunció que en las próximas semanas será presentado a la Asamblea un nuevo proyecto de ley de fomento de inversiones para simplificar el marco jurídico y crear nuevas zonas francas en el país. Durante su intervención, el presidente Lasso también anunció la creación de una nueva secretaría adscrita a la presidencia para impulsar, dar seguimiento y evaluar el esquema de alianzas público-privadas, que es uno de los mecanismos para atraer la inversión. Destacó que el país tiene un clima de tranquilidad económica y que la dolarización no corre peligro. Señaló que en apenas 6 meses el gobierno ha logrado incrementar la reserva monetaria del país en $5.900 millones hasta $8.200 millones, y esto refleja que hay una tranquilidad económica. Lasso recalcó que la dolarización está a salvo y señaló que el sistema financiero cuenta con depósitos por $36.000 millones, lo que equivale a 36 puntos del Producto Interno Bruto de Ecuador. Sobre el crecimiento de la economía, Lasso dijo que este año el Producto Interno Bruto podría llegar a crecer en el 3.5%, superando las expectativas iniciales de un crecimiento más lento en el orden del 3.2% tras una fuerte caída en 2020. Entre los sectores en los que hay oportunidades de inversión, se mencionó la venta de un banco comercial del Estado, de una empresa estatal de telecomunicaciones, inversiones en el sector de hidrocarburos, minero, de energías renovables, electricidad, vialidad e infraestructura. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Post pandemia, uno de los temas más importantes que ha sido recurrente en la opinión pública, en los medios de comunicación, en los medios impresos, en la actuación del gobierno, de las instituciones públicas, privadas, de las empresas y de la gente en particular, ha sido el relacionado con la reactivación económica. Problemas hemos tenido, sí, ciertamente. Empresas quebradas, gente sin trabajo, las necesidades cada vez más agobiantes para la sociedad, falta de liquidez, falta de intercambio comercial, locales cerrados, cafeterías sin gente, centros comerciales con aforos reducidos, etc. Es decir, una serie interminable de cosas que han venido a menoscabar el desarrollo económico del país y de la ciudad de Quito, por cierto. Ahora, lo que primero se pregunta a los políticos es ¿qué vamos a hacer para la reactivación económica? Y claro, muchos de ellos contestan que se harán normas, que se harán leyes, que se harán ordenanzas, que se estimulará el trabajo, que se impulsará al emprendedor, que se dará lugar a que exista nueva empresa. Tanto es así que inclusive en la Asamblea Nacional ahora mismo se está tratando un tema que tiene que ver con la flexibilización laboral, que tiene que ver con los ajustes de carácter tributario y económico, y entre otras cosas el gobierno nacional
ha buscado que esa reactivación económica se vea plasmada a partir de la generación de ingresos para el Estado, para que el Estado nuevamente sea aquel motor dentro de la economía nacional. Sin embargo, no estamos en un problema solamente de carácter fiscal. El país tiene problemas económicos en el plano de lo privado. Hay instituciones que han tenido que reducir su personal. Hay negocios pequeños que han tenido que quedarse exclusivamente con su gerente propietario. Ya no existe esa gran cantidad de microempresas que tenían un importante número de empleados que a su vez tenían recursos suficientes o al menos escasos, pero que les permitían vivir con cierta holgura a ellos y a su familia. Es de valientes emprender en esta época. Es de valientes llevar adelante negocios pequeños, medianos y grandes. Estos días hemos visto con alegría cómo una de las formas de reactivar la economía es impulsar el transporte, y mucho más el transporte aéreo, y mucho más el transporte aéreo de pasajeros. Equinox es una nueva propuesta de transporte aéreo para la ciudadanía en el Ecuador. Vuelos low cost, es decir, vuelos baratos que unirán Quito con Guayaquil. Definitivamente, la reactivación económica debe estar sostenida en un potente músculo de reactivación de todos los factores que nos permitan acceder a bienes y servicios. Y la transportación es ese mecanismo o uno de esos mecanismos que nos permite estar conectados entre ecuatorianos. Los que viajan en avión y están viendo este noticiero estarán de acuerdo conmigo que de un tiempo para acá, es decir, desde cuando se abrieron nuevamente las operaciones aéreas y nuevamente las aerolíneas comenzaron a brindar su servicio, se generó un problema interminable con respecto a las tarifas. Y no solamente con respecto a las tarifas, sino con las frecuencias. Y no solamente con las frecuencias, sino con los destinos. En el Ecuador estamos muy poco conectados entre ciudades. Hay vuelos quizás de Quito a Guayaquil, de Quito a Cuenca, ahora último hay vuelos de Quito a Loja y por cierto los vuelos de Quito a Galápagos, pero se perdieron absolutamente todas las rutas con el oriente, se perdieron varias de las rutas hacia la costa, por ejemplo, hacia Esmeraldas, por ejemplo, hacia Manabí, por ejemplo, hacia el aeropuerto regional de Santa Rosa en la provincia del Oro. Esos vuelos ya no existen. Y los pocos vuelos que existen entre Quito y Guayaquil, y Quito y Cuenca, y Quito y Loja, y Quito y Galápagos son extremadamente altos. Señores de la Dirección de Aviación Civil, pongamos ojo en las tarifas aéreas. Ciertamente que estamos con problemas en cuanto a los valores del combustible, pero no se puede entender que un vuelo Quito-Guayaquil en el mejor de los casos cueste entre 200 y 250 dólares y en el peor de los casos, es decir, en un feriado cuando la gente quiere viajar para reactivar la economía y reactivar el turismo, un vuelo entre Quito y Guayaquil bordee los 600 dólares. No tiene lectura aquello, no tiene presentación aquello. Los vuelos nacionales, si bien es cierto se han reducido las frecuencias, pero van todos los vuelos llenos. Y no es justo para el consumidor, para aquella persona que se quiere trasladar de una ciudad a otra, tener que pagar por un vuelo valores que a veces duplican o triplican los valores que están en oferta para realizar un vuelo hacia el exterior. Otra cosa adicional que creo que debemos poner cuidado es que ahora resulta que las aerolíneas que están brindando el servicio entre las ciudades en donde hay servicio de vuelos le ponen una tarifa con maleta y una tarifa sin maleta. Si es que usted quiere viajar con maleta, le cuesta 30, 40, 50 y hasta 60 dólares más. ¿Qué pasa con las maletas, señores de las empresas y las aerolíneas? Las maletas se van en otro avión. Las maletas se trasladan de otra forma. Las maletas tienen que ubicarse en otro lugar. Eso es lo que hace que se incrementen los precios por viajar con maleta. Cuando alguien quiere ida por vuelta a una ciudad, de pronto no hay problema. Pero cuando el viaje es por un día, por 2 días, por 3 días, ¿hay que pagar la movilización de las maletas? ¿No hay nadie quien controle aquello?
si queremos reactivación económica en el sector aéreo, si es que queremos que en efecto el turismo mejore, si es que queremos que la gente se comience a movilizar, tenemos que hacer un proceso de regulación de los pasajes de los tickets aéreos entre las principales ciudades del país. Equinox, una nueva aerolínea, ha venido, espero yo, a regular el mercado. Yo estoy convencido de que los precios se regulan en función de la oferta y la demanda. En cuanto a vuelos aéreos, hasta hace pocos días atrás, teníamos un oligopolio en el Ecuador. Habían solamente 2 empresas las que brindaban el servicio de los vuelos nacionales. Esas 2 empresas se regulaban unas a otras. Esas 2 empresas ponían los valores que creían oportunos. Entre esas 2 empresas ponían las políticas que creían necesarias. Entre esas 2 empresas manejaban las reservas como ellos querían. Entre esas 2 empresas sobrevendían los vuelos y cuando uno se demoraba 5 o 10 minutos más de la hora anterior a la que tiene que estar a un vuelo, simplemente le decían que el vuelo estaba lleno, cuando se entiende que los vuelos no se pueden sobrevender porque en los aviones van todos sentados. Uno de los mecanismos entonces de reactivación económica efectiva es permitir el traslado de los ciudadanos de un lugar a otro, y para eso el Estado y el mercado tendrá que regular los precios. Señores de las compañías que han venido realizando el servicio de vuelos nacionales, ha aparecido una competencia importante. Yo espero que aparezca otra más u otras más, porque los valores que ustedes manejan no tienen ningún tipo de sustento a la hora de reportar utilidades o pérdidas para sus respectivos negocios. Es el momento de que todos arrimemos el hombro por el Ecuador, aun cuando sea un negocio tan suntuario como algunos creen que es el de los vuelos nacionales. La gente necesita trasladarse, la reactivación económica está en que nos podamos mover de un lugar a otro. Unos se trasladarán por tierra, otros se trasladarán por aire, y créanme, señores de las empresas y de las aerolíneas, que quien se transporta por aire no necesariamente es rico, no necesariamente es pelucón, no necesariamente es pudiente. Podemos ser un importante número de ciudadanos de la clase media que queremos activar y reactivar la economía con mayor eficiencia y mayor rapidez. Pero a esos costos, créanme que va a ser muy difícil que la gente se anime a seguir volando con ustedes. Felicitaciones a Gabriela Sommerfeld y a Equinox, nueva aerolínea en el Ecuador, que les invito a que vean sus precios y si es que estos son competitivos, que vuelen con ellos. Soy Andrés Castillo Maldonado, ha sido un gusto verles y nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carter. Elecciones en Chile. Escribo y comento este tema sin conocer el resultado de las elecciones chilenas del domingo 21. Y no lo hago a manera de pronóstico, sino más bien como en una especie de déjà vu, esa sensación de asistir a algo que ya sucedió. La papeleta, con 7 candidatos registrados, va desde la derecha dura de Kast a la izquierda radical de Boric, que resultan ser, hasta las últimas encuestas publicadas al menos, los más opcionados para ir a una segunda vuelta. Ninguno tendría mayoría absoluta en primera, y esto determinará un balotaje que debe efectuarse en el mes de diciembre, el 19 de diciembre, para la elección final. En estrecha disputa con los candidatos favoritos están los indecisos, lo que claramente demuestra el grado de desconcierto que podemos encontrar en estos días en la sociedad chilena. El déjà vu al que hacía referencia me llega por todo lo que se ha venido produciendo en la región, pero no solo en la región, en lo político, desde hace varios años. El espacio del centro, habitualmente ocupado por partidos
o proyectos pragmáticos, aterrizados en la realidad de lo posible y de lo oportuno, van siendo comprimidos por los extremos que ahora son defensores de un statu quo inmovilista y de conceptos tales como seguridad, aplicación severa y a ultranza de las leyes, ora por propuestas extremas de redistribución económica basadas en un asistencialismo estatal que genere igualdad social y económica por decreto. En Alemania, en las elecciones de 1932, los únicos partidos que habían crecido en medio de la crisis originada por el crack del 29 eran el Partido Comunista Alemán y el nacionalsocialismo dirigido por Adolfo Hitler. Los nazis obtienen el 37% del voto, pero la atomización del electorado por una parte, una propaganda agresiva y mentirosa por otra, habían fraccionado y desmoralizado al centro político, incluida la socialdemocracia, que había sido la principal fuerza política del Reichstag desde 1912. El resultado determinó que Hitler sea nombrado canciller, desde donde se ocuparía de destruir el sistema democrático y establecer su dictadura absoluta para los siguientes 12 años, con guerra mundial y 50 millones de muertos de por medio para poder sacarlo del poder. La polarización de las sociedades conduce de manera casi indefectible a estas situaciones límite, donde el diálogo racional se desecha por verlo como una debilidad. Las posiciones se endurecen y se maximizan. Casi cualquier concesión se percibe como una claudicación y una traición. Es la negación de lo que es la política, entendida como el arte de lo posible, dando paso a la imposición y al sectarismo. Es el camino perfecto para la dictadura, como una y otra vez ha mostrado la historia. En el mismo Chile, el gobierno de la Unidad Popular llega al poder con Allende, que obtiene en primera vuelta el 37% del voto. Su gobierno se radicaliza, alineándose el indispensable apoyo y consenso de los partidos del centro que lo apoyaron en segunda vuelta. Muy pronto la economía chilena se va a pique por las nacionalizaciones y expropiaciones que originan conflictos externos, pero sobre todo por la generalizada pobreza que en muy corto tiempo se vuelve lo único repartible en Chile. El desenlace será el golpe de Pinochet y las 2 décadas de dictadura militar. En la región, este proceso de polarización se está volviendo recurrente y cada cierto tiempo nos vemos abocados a contemplar una especie de guerra del fin del mundo. Cada cierto tiempo, cada vez más corto, se debe refundar el país desde sus cimientos, cambiando las constituciones, desechando las instituciones, modificando las leyes, pues como no las he creado yo, deben estar contaminadas por la corrupción. Y así, seguimos marchando en el propio terreno, lo cual en un mundo de la dinámica del actual significa mirar cómo otras regiones y otros países nos rebasan como a postes clavados en tierra. Hace 4 meses apenas mirábamos las elecciones peruanas, donde los extremos, que juntos no representaron ni el 30% de los electores, pasaron a la segunda vuelta y uno de ellos la ganó. A los 100 días de gobierno quedan a la vista las costuras de la improvisación y de la impericia. No parecemos entender la seriedad y la importancia del ejercicio ciudadano. Muchas veces ponemos en el poder a los más incapaces técnica y moralmente y les encargamos nuestras naciones. Es más o menos como hacer que un ingeniero opere del corazón a un paciente. El nivel de la representación parlamentaria en la región, con las excepciones que siempre existen,
es de una pobreza ética, académica y política abismal. El caso chileno resulta en buena medida atípico, pues si algún país latinoamericano dio pasos firmes y constantes en su crecimiento económico, pero sobre todo en su proceso de reducción de la pobreza en términos reales, es Chile. En 30 años, esta se redujo del 43% de la población al 8%, lo que da la medida de un muy importante desarrollo social y de acceso a mejores y más extendidos servicios. Lo que se escucha desde el entorno del candidato Boric debe resultar para esa creciente clase media chilena en extremo preocupante. Sus declaradas cercanías con el Partido Comunista chileno y con dictaduras impresentables como las de Venezuela o de Cuba, o las felicitaciones de sectores que apoyan a Boric al nuevo Somoza, al dictador Ortega, felicitándole por las democráticas elecciones que han tenido lugar en Nicaragua, muy poco abonan hacia un creíble ejercicio democrático del poder en caso de que llegara a ganar las elecciones. En esas circunstancias y con esos actores, en medio de un estado de emergencia por la crisis mapuche al sur del país, con la redacción de una constitución nueva en proceso, que supuestamente resolverá todos los problemas del país, y con el recuerdo de la barbarie de octubre de 2019, con el desate de violencia, vandalismo y delincuencia que se pudo observar, la ciudadanía chilena elegirá su destino para los próximos 4 años. Ojalá no le toque a esa extensa clase media chilena emprender el duro camino del exilio, como ya les ha tocado a tantos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y ahora hasta argentinos. Ese es el único camino que les va quedando para escapar de los desastres que la improvisación, la incapacidad y la corrupción han generado allí donde se han arraigado. Chile ya vivió esas pesadillas. Ojalá no se le haya olvidado. Esas amnesias pueden resultar en extremo dolorosas. Muchas gracias. Editorial. Cárceles, el correísmo se muerde la cola. Artículo de Martín Pallares publicado en 4 Pelagatos. Es inevitable las responsabilidades por los horrores que han ocurrido en las cárceles del Ecuador. Llegan de alguna u otra manera a los 3 últimos gobiernos. El de Guillermo Lasso, el de Lenín Moreno y el de Rafael Correa. En esta corresponsabilidad no hay escapatoria posible y a quien quiera sacarse de encima su parte de culpa le puede pasar lo que le pasó al correísmo la noche del miércoles en la asamblea, morderse la cola. Lo ocurrido la noche del miércoles fue curioso e incluso paradigmático. El correísmo, que había decidido no sumarse a la mayoría de la Comisión de Seguridad, que redactó un durísimo informe sobre el sistema carcelario porque arrancaba en el 2015 y afectaba la imagen de Rafael Correa, terminó votando a favor de él por no quedarse solo. En otras palabras, aprobó con sus votos un informe al que criticó sin piedad hasta pocas horas antes de la votación y que lo incrimina. Inicialmente el correísmo, con sus 3 asambleístas en la comisión, había trabajado con la mayoría, donde hay asambleístas del actual gobierno, en la redacción del informe. Sin embargo, Patricia Núñez, la comisionada más radical de ese sector, se empeñó en defender la imagen de Correa y exigió sacar la mayor cantidad de alusiones a los años del gobierno de Correa. Esto llegó a un punto en que los comisionados de las otras bancadas no aceptaron más las exigencias de Núñez. Los 3 comisionados correístas decidieron entonces hacer un informe de minoría. Tomaron de forma literal gran parte del informe de la mayoría, eliminaron las referencias a la administración de Correa y pusieron particular acento en el concepto fundamental para sus pretensiones golpistas, la conmoción social. Mientras tanto, y por su lado, la mayoría decidió volver a introducir en su informe todas las referencias al correato que habían excluido por pedido de Sánchez.
Luego de la larga lectura de las 526 páginas del informe, se dio paso al debate y las primeras intervenciones de los correístas fueron furibundas contra el informe porque, a su parecer, se estaba endosando culpas a quien, a sus ojos, es el arquitecto de la rehabilitación social de la historia del país, Rafael Correa. Su hostilidad, sin embargo, fue bajando, y cuando se sometió el informe a votación, ¡oh sorpresa!, votaron a favor. Esta vez, paradójicamente, la versión del informe fue más dura con la administración de Correa que la que había cuando los comisionados de su bancada decidieron hacer una de minoría. El sorpresivo cambio de opinión y consecuente papelón del correísmo tiene una explicación. Conforme se acercaba la votación, el buró central de la bancada de UNE se dio cuenta de que no había votos para su informe de minoría. Pachacuti insistió en no dejar libre de culpa al correísmo y los socialcristianos no estuvieron de acuerdo en el énfasis que el correísmo quiso hacer con el tema de la conmoción social. Cuatro Pelagatos supo que la jefatura de la bancada del Partido Social Cristiano llamó a consultar a Jaime Nebot y la decisión fue no votar por el informe correísta. Los correístas se dieron cuenta de que la suya sería la única bancada en no votar por un informe que, aunque tuvo los votos del gobierno, es duro con la administración de Lasso. Ante esa posibilidad, prefirieron votar a favor y el informe fue aprobado prácticamente por unanimidad. ¿Y ahora qué pasará políticamente con el informe? Según el presidente de la Comisión de Justicia, Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, la idea de no haber puesto nombres de funcionarios responsables tiene como objetivo que cada bancada y cada legislador se sienta libre, si lo cree necesario, iniciar un juicio político. Así, si bien el informe aprobado es particularmente duro con la secretaria de Derechos Humanos Bernardo Ordóñez y con el Consejo de la Judicatura, los correístas podrían iniciar procesos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno Alexandra Vela y la comandante de policía Tania Varela, como anunciaron en el debate. O incluso otros partidos o movimientos podrían promover juicios a funcionarios correístas cuyas gestiones estuvieron relacionadas con el manejo de las cárceles, por ejemplo como José Serrano, quien fue ministro del Interior hasta 2018, o Lady Zúñiga y Rosana Alvarado, que fueron ministras de Justicia. Editorial de Martín Pallares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Grave conmoción interna. Alberto Molina, El Universo. Las imágenes de las masacres carcelarias cada vez son más truculentas para producir terror. El sistema carcelario se ha manejado a palo ciego, constituyéndose en una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. Inicialmente estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, luego pasó al Ministerio de Justicia que creó Correa y por último Moreno eliminó dicho ministerio y el sistema penitenciario pasó a ser autónomo, con el ampuloso nombre de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. Hasta el 2014 existían 23.531 personas privadas de libertad. Con el Código Integral Penal se estableció la acumulación de penas hasta por 40 años de prisión y con esta medida llegó a cerca de 40.000 reclusos, provocando un hacinamiento y una sobrepoblación espantosa. Se habrá analizado si la acumulación de penas también dio algún resultado. A esto se suma el uso excesivo de la prisión preventiva, la lentitud en los trámites judiciales con más de 15.000 presos sin sentencia. El control interior de las cárceles está en manos de los guías penitenciarios. Los estándares internacionales establecen un guía por cada 10 detenidos. En nuestro país tenemos uno para cada 26. No hay una escuela de guías. Los que están en funciones son mal seleccionados, mal formados, mal equipados y mal pagados. Por eso son presas fáciles de cualquier soborno. En la Asamblea no dan trámite hace más de 3 años al Código Orgánico de la Seguridad del Estado, que contiene 4 leyes importantes: Defensa Nacional, Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Sistema de Inteligencia y Gestión de Riesgo. A esto se suma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Reglamento del Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza, emitido por el Ministerio de Defensa. Es más, con el estado de excepción decretado por el presidente Lasso, la misma Corte limita el empleo de los militares que no pueden ingresar a las cárceles.
En la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente consta el Ministerio Coordinador de Seguridad, que fue eliminado por Lenín Moreno y era el responsable de preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral. Luego del ataque a Angostura, Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Durante casi 3 años no pudimos intercambiar información valiosa. Correa en 2009 no renovó el convenio que brindaba facilidades al Grupo de Avanzada de los Estados Unidos para que desde la base de Manta operen los aviones Awards y Orión para el control del narcotráfico. Invocando la soberanía, nos quedamos en la indefensión. Los radares chinos nunca funcionaron. Recién en abril de 2017 entraron a funcionar radares españoles y hasta tanto entraban y salían con total libertad las narcoavionetas, especialmente de los carteles mexicanos. Deliberadamente se permitió que el narcotráfico y sus secuelas vayan creciendo. Las bandas criminales vayan organizándose, corroyendo el cuerpo social hasta convertirse en una bomba que finalmente ha estallado. A esto se suma la conjura internacional soterrada que fomenta los estallidos sociales para configurar una grave crisis política y conmoción interna para que se entronicen las narcodictaduras perpetuas. Alberto Molina, El Universo. Abrir la cancha, artículo de César Ulloa publicado en Diario El Universo. En su libro Crisis, Jared Diamond señala que entre los elementos necesarios para resolver una situación nacional de caos se requiere el consenso de todos los actores acerca de lo que sucede, después del reconocimiento de las responsabilidades y luego la construcción de un mapa para delimitar bien la problemática con miras a buscar salidas. Esto supone 4 condiciones: sensibilidad, inteligencia, ética y voluntad por parte de los sujetos involucrados en sus diferentes niveles de incidencia y toma de decisiones. Pongo en consideración este antecedente debido a la crisis multidimensional que atraviesa el Ecuador en un nuevo periodo gubernamental. En este contexto, abrir la cancha significa que el gobierno debe apoyarse en nuevos actores que con conocimiento, experiencia y voluntad puedan apoyar la resolución de la crisis, sobre todo si no le alcanza con lo que tiene, recursos y talentos. Estos nuevos actores pueden provenir de la sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos de países amigos y de aquellos que tienen especialidad en diversos temas. Esto no implica debilidad del presidente de la República, sino más bien inteligencia y minuciosidad en un ejercicio de inventario de las posibilidades con las que cuenta para la gobernabilidad, la recuperación económica e incluso la reconciliación con sus opositores. Los refuerzos no sustituyen a los funcionarios del gobierno porque pueden asumir un rol temporal que estabilice, apoye y oriente. En la crisis no hay que descuidar aquello que puede estar funcionando bien o medianamente bien, pues no se trata de dinamitar aún más el sistema político y sus instituciones. Se debe procurar lo contrario, la identificación de aquello que puede sostener el Estado mientras el huracán pasa y se lleva lo más frágil e inconsistente. Del otro lado, no hay salida a la crisis, mientras no hay una tregua mínima por parte de los contrincantes, coyunturales e históricos. Ahora, la situación es tan delicada que agudizar las disputas agrava más el escenario y puede ser un caldo de cultivo para la anomia, es decir, la falta de cumplimiento de la ley, en donde cada cual cumple la norma a su libre albedrío. ¿Quiénes ganan con el caos? Las mafias, así de sencillo. Si bien un buen diagnóstico de la crisis es esencial, no obstante no podemos quedarnos en la sobredimensión de las causas ni en culpabilizar a la vaca de todo, como dice el refranero. Atrás ya no podemos regresar, pero sí trazar acciones sostenidas hacia adelante con el concurso de las mejores personas y dentro de un esquema claro, metódico, abierto y sujeto a evaluación y corrección. La experiencia de varios países que han salido incluso de peores crisis puso en evidencia la calidad de los liderazgos, la cultura para vencer dificultades, la sensatez y el compromiso de los actores y la identificación clara de un propósito para la conducción del país. Después de creadas estas condiciones y en un entorno de cultura diferente, la población será quien escoja a sus gobernantes y con plena seguridad no serán los causantes de la crisis ya superada. Editorial de César Ulloa publicado en Diario El Universo.
La Asamblea es una máquina de extorsión. José Hernández, 4 pelagatos. Todos van a saltar al techo. Y todos dirán que no es con ellos. Algunos tendrán razón, bien pocos. En la Asamblea soplan dedos en las dos manos para contar a los honorables de la oposición que no intentan extorsionar al gobierno. Nadie lo reconocerá, por supuesto, ni los asambleístas ni el Ejecutivo. Pero el hecho cierto es que la política, que parece mediada por grandes ideas y principios, responde, en realidad, a una ecuación muy sencilla. Cuán receptivo se muestre el Ejecutivo a los pedidos extorsivos de los asambleístas. Y extorsivo significa fuera de los límites de mediación con el Estado que se prevé que deben hacer los partidos en una sociedad democrática. Cuando los votos en la Asamblea no tienen explicación, hay una sola interpretación. No funcionan los mecanismos usualmente aceitados por acuerdos hechos bajo la mesa. Acuerdos non santox, pero concernidos, puestos a verbalizar lo que ocurre, recurren a un subterfugio. El gobierno no cumple con los compromisos políticos, dicen. ¿Qué hacen entonces? Enviar el mensaje al Ejecutivo. Y lo hacen sin dilemas éticos ni miramientos políticos. Amenazas directas a su estabilidad, votos en el Pleno contrarios a lo esperado, pactos con el correísmo como el que ocurrió ayer sin importar si esa tienda política pone el próximo contralor. Todo eso lleva al mismo punto, que el gobierno al fin entienda cómo se hace política en el país. Y esa realpolitik no repara en remilgos. Basta recordar que con Rafael Correa y Lenín Moreno hubo hasta reparto de hospitales. Los actuales asambleístas dirán que ellos no se reconocen en ese contorno, que esas acusaciones son meros infundios, que el Partido Social Cristiano ya no envía listas de contratos colectivos ni exige que le entreguen el sector petrolero, que los de Pachacutic son ajenos a esas prácticas de la partidocracia, que es mentira, que los correístas están dispuestos a votar lo que sea a cambio de la Comisión de la Verdad que exculpe a Correa, y así se puede seguir. ¿Qué prometió César Monge a aquellos que por fuera de su bloque apoyaron a Lasso desde el inicio? Solo él lo sabía y esos secretos se los llevó a la tumba. Ahora cualquiera puede decir lo que sea o lo que quiera. Por supuesto, el Ejecutivo con Guillermo Lasso a la cabeza tampoco reconocerá que el mecanismo del diálogo que prefirió y que muchos consideran el mal menor incluye concesiones normales en democracia, pero también el retaseo tradicional, el cual ha sido sometido al Estado por parte de la sociedad política. Un escenario que jamás imaginó para su gobierno. ¿Qué exigen? En el gobierno hay mutismo sobre el particular, pero en la Asamblea, en algunos bloques, hay información que deja perplejo y cuyo flujo depende de la promesa de no dar nombres, de no señalar a nadie. Pero es indudable que hay pedidos que prueban que el subdesarrollo político no es una ficción y que la clase política es la reencarnación, con pocas excepciones, de los señores feudales de antaño. Quieren direcciones provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de otros ministerios, de la Corporación Eléctrica del Ecuador, y la lista es larga e incluye igualmente a Petroecuador. Ese juego incluye el reparto de poder y presupuestos y la apropiación de cargos. Esos son los compromisos políticos que el gobierno no está cumpliendo, al parecer, y que ha dado lugar a que nadie sepa lo que pasará con algunos informes, los Pandora Papers. La actuación de los funcionarios públicos sobre el manejo de la crisis carcelaria, la proforma presupuestaria, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente. En cada uno, el país se juega mucho, sin que sospeche siquiera que una buena mayoría de los asambleístas de oposición, para votar, tienen los ojos puestos en la decisión que adoptará el gobierno ante los compromisos políticos supuestamente contraídos o abiertamente
exigidos. El truco que lleva décadas es hacer creer al país que los asambleístas que juegan a ser oposición defienden tesis y convicciones ideológicas. Esa es la canción de cuna, siempre de moda para dormir a los crédulos. José Hernández, 4 Pelagatos. Amigos, gracias por acompañarnos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_, en Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor y garantizada educación preescolar para tu niño. En cualquier época del año pueden entrar al Preescolar El Parque. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Amigos, que pasen bien. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.